Hoy tenemos dos excelentes expositores y después vamos a abrir una serie de preguntas o debates, si se quiere llamarle así, para que el público intervenga con sus preguntas a los expositores. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible, pero me gustaría hacer una breve introducción sobre el modelo social de las sociedades árabes para luego tratar de analizar su modelo político y ver en qué contexto se sitúan las revueltas de Túnez y de Egipto. Y comienzo con el modelo social, subrayando que la gran parte de los autores señalan que digamos que el modelo social del mundo árabe viene determinado por una figura que se denomina el neopatriarcado. ¿Qué significa el neopatriarcado? Bueno, significa, o es el producto, si queréis, de incorporar a la tradicional estructura patriarcal de las sociedades árabes los elementos de la modernidad importados del occidente. Modernidad que se ha expresado tradicionalmente en términos de dependencia. El neopatriarcado tiene tres rasgos distintivos que son fundamentales para explicar un poco la complejidad que supone tratar el tema de la democracia en el mundo árabe. Y estos tres rasgos distintivos son los siguientes. Por un lado, la fragmentación social, lo que significa que la sociedad se estructura más en torno a la familia, al clan o al grupo que en torno a conceptos como la nación o la sociedad civil. En segundo lugar, una organización genérica autoritaria, donde priman conceptos como dominación, paternalismo, sobre conceptos como igualdad o cooperación. Y finalmente, y esto es muy importante también, el tercer elemento, el tercer rasgo sería el paradigma de lo absoluto, que viene determinado precisamente por la propia religión musulmana y que supone que la práctica política y cotidiana del mundo árabe se basa normalmente más en la trascendencia y la revelación que en conceptos como la legitimidad democrática. Estos son, digamos, a grandes rasgos las características de los modelos sociales en los países árabes. Hay que subrayar que hay una serie de autores que ya ponen en cuestión de que este modelo neopatriarcal siga subsistiendo y precisamente subrayan que estas revueltas ponen en entredicho precisamente este modelo. Una vez analizado lo que es el neopatriarcado, me gustaría hablar muy brevemente del término democracia, puesto que es lo que vamos a tratar de analizar. Y la democracia, tal y como la entendemos aquí en Occidente, cuando hablamos de democracia, hablamos de democracia liberal. Democracia liberal que tiene también dos componentes claros. Por un lado, el componente específicamente democrático, que significa el gobierno del pueblo, el derecho a ser elegido y a ser elector, y en definitiva, la existencia de gobiernos representativos, es decir, un gobierno elegido por. Y luego el término liberal hace más referencia al modo en el que se ejerce el poder. Es decir, un poder que vendría limitado por la ley, por el reconocimiento de una serie de derechos individuales y que presupone, y esta es la clave, la existencia de una sociedad civil consolidada que defienda precisamente estos parámetros. Bien, cuando hablamos de democracia en el mundo árabe, cabe hablar de una tercera vía, si me permite, que es hablar de la democracia desde un punto de vista instrumental. ¿Y por qué digo esto? Porque el Islam liberal, o digamos el liberalismo en el mundo árabe, sigue siendo una corriente muy minoritaria y con escaso apoyo político, fundamentalmente porque no está organizada. Y definir la democracia, yo creo que ese es el concepto que debíamos aludir cuando hablemos del mundo árabe, de un punto de instrumentalista, supone definirla como un arreglo institucional que permite garantizar la participación de los ciudadanos en la elección de sus dirigentes. La clave de este concepto de democracia desde el punto de vista instrumentalista es el pacto social, que supone un acuerdo sobre las reglas que deben regular el ejercicio del poder y que se basa fundamentalmente, y esto es clave, en la garantía mutua de reconocimiento de los intereses vitales de cada parte. Democracia puede ser la solución a un conflicto determinado, pero es antes fuente de problemas, como hemos podido ver. Concluyo esta primera parte haciendo una breve introducción sobre el modelo político antes de analizar lo que está ocurriendo ahora mismo en Túnez. Es decir, hemos visto por un lado el modelo social, hemos visto el concepto de democracia, que insisto, cabe hablar de una democracia en el mundo árabe siempre que lo hablamos desde un punto de vista instrumentalista. Y finalmente me gustaría hacer una breve referencia al modelo político que rige la mayor parte de los países árabes. Es decir, la mayor parte de la población árabe vive hoy bajo las denominadas autocracias liberales.
que son producto precisamente de la primera ola de protestas sociales y políticas que tuvo lugar en el mundo árabe en la década de los 80 y que provocó un proceso de apertura política que permitió a distintas fuerzas seculares de la oposición y a los islamistas participar en determinados procesos políticos. Sin embargo, es curioso que digamos que el proceso de apertura político dejó prácticamente intactas a las fuentes del poder en la mayor parte de los países árabes. Una mezcla de pluralismo guiado, es decir, van a participar en el juego político solo las fuerzas que yo reconozca, de elecciones controladas, es decir, yo voy a determinar cuáles son los resultados de la participación de cada fuerza, y de represión muy selectiva, dirigida fundamentalmente a las personas que no reconocían al régimen, dejó de ser una mera estrategia de supervivencia de los años 80 para convertirse en un sistema político muy difícil de modificar, como estamos viendo ahora mismo, y que es el que está actualmente en crisis. Tres factores han permitido a las autocracias liberales consolidarse, y se los enumero muy brevemente. Por un lado, no han intentado imponer una visión única de la comunidad política. Esto supone que han mantenido cierta distancia entre el Estado y la sociedad y han dejado espacios para políticas competitivas e incluso para la disidencia. En segundo lugar, no son hegemónicas, es decir, con límites han permitido a los grupos de la oposición establecer raíces fuera del Estado. Y tercero, normalmente actúan enfrentando a algún grupo contra el otro. Es decir, han fomentado cierta competición entre islamistas y seculares, entre las propias fuerzas islamistas, y para conseguir este tipo de juego político han actuado, y esta es la clave, y ahora voy a hacer hincapié sobre este tema, han actuado fundamentalmente, por un lado, como árbitros del juego político, permitiendo que las distintas fuerzas luchen entre ellas, y luego, y sobre todo, como patronos de las instituciones religiosas. Es decir, han actuado como actores, es decir, como árbitros del juego político y como patronos de las instituciones religiosas. Y yo creo que aquí está la clave. Creo que hay que subrayar la importancia que han tenido como patrones de las religiones e instituciones religiosas, porque a través de ellas han promovido un proceso de islamización que cualquiera que haya estado presente en la sociedad árabe es muy acusado. En los últimos, diría, 2 décadas se ha producido un proceso de islamización muy importante que tiene mucha incidencia sobre el futuro democrático de estos países. ¿Por qué hicieron esto? Pues en primer lugar para quitar argumentos a la oposición islamista, y en segundo lugar para limitar la influencia de los partidos seculares. Esta consecuencia es clave para entender los problemas de la democratización real de estos países. ¿Por qué? Pues porque precisamente promoviendo este proceso de islamización y evitando la aparición o digamos la consolidación de las fuerzas políticas seculares han impedido la consolidación de fuerzas que defiendan una interpretación liberal del Islam. No hay hoy en el mundo árabe alternativas organizadas, si las hay, y lo estamos viendo continuamente en estos momentos, al, digamos, antiliberalismo que caracteriza al discurso político de los movimientos islamistas. Por eso, y como lo vamos a ver posteriormente, en caso de elecciones, ciertos observadores tienen miedo de que, al ser la única fuerza organizada, los islamistas terminen convirtiéndose en la fuerza hegemónica en estos procesos de apertura. Termino esta breve introducción y entro en materia, es decir, vamos a analizar brevemente cuáles son, es decir, lo que está ocurriendo tanto en Túnez como en Cairo, como en Egipto, porque vamos a centrarnos sobre todo en lo que está pasando en Egipto. Y lo que acabo de explicar es precisamente el contexto político en el que se han producido las revueltas. Y, a mi juicio, estamos asistiendo a la tercera ola de demandas de apertura política del mundo árabe. Y les voy a explicar muy brevemente cuáles son las anteriores, porque tienen también su incidencia y su importancia a la hora de definir cuál puede ser el futuro de esta revuelta. La primera tuvo lugar en los años 80, acabamos de mencionarla precisamente como consecuencia de la reacción de las autocracias liberales a las distintas revueltas del hambre que se producen durante esta década. Y ya se plantea entonces el mismo dilema: ¿qué hacer con los islamistas? En principio, la mayor parte de estas autocracias lo que hicieron fue incorporar a los islamistas a través de procesos electorales controlados, pero en aquellos lugares donde no se observó con atención
el modelo electoral, los islamistas terminaron ganando. Estoy hablando de Argelia, ganaron las elecciones, provocaron al final un golpe de Estado de los militares, una guerra civil de casi 10 años y cerca de 100.000 votos. Es decir, la primera experiencia con el tema de la integración de los islamistas fue francamente negativa. Hay que destacar, por ejemplo, el aspecto de los islamistas que se han puesto detrás, pero con cierta distancia, no quieren ser los protagonistas de la misma. Y hay un lema central que explica muy bien lo que está pasando en Egipto. Se lo digo en inglés, es Muslim Christians, we are all Egyptians. Es decir, este lema, digamos que trastoca todos los enfoques sobre política en Egipto. Y finalmente, como última característica, es el producto de la desesperación de los jóvenes. Hay que destacar un dato, la chispa que provoca el incendio esta vez vuelve a ser la subida desorbitada de los precios de los productos básicos. En diciembre los precios de los productos básicos alcanzaron el máximo histórico mundial y en buena medida han sido lo que ha provocado la revuelta. Y los jóvenes egipcios, tunecinos, marroquíes se encuentran en un contexto económico muy difícil. Quiero señalar aquí, para que comprendamos la importancia y la complejidad del tema, quiero señalar aquí los informes que ha ido publicando el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el derecho humano en el mundo árabe, y uno especialmente en el año 2006, que señalaba que el desempleo en el mundo árabe era el más alto de los países en vía de desarrollo, superior al 20%.